Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Me lo apagaron el teléfono, pero bueno, el micrófono, pero bien. Ok, ¿cómo está mi hermano? Aleluya, gloria a Cristo, gloria al Rey. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Ay, volteo para allá y no miro a los hermanos, Alberto, Carmen, sus hijos. Primer día que no están con nosotros, hermanos. Dios los bendiga allá donde están. Bien, vamos a hablar un poquito de la palabra. Vamos a ir a Romanos 16, del 1 al 16. Romanos 1 al 16. Romanos 16, del 1 al 16. Romanos 16, del 1 al 16. ¿Sí? Sí. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que ayudéis en cualquier cosa en la que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junía, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad Amplias, amado mío, Señor, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mis parientes. Saludad a los de casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Priscila, la cual ha trabajado, Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito y a Flegonte, a Hermas y a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nareo y a su hermana, a Amplias, y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Fíjese la carta, una carta larga de Pablo a la iglesia en Roma, ¿ya? Con muchos nombres bien difíciles, pero era necesario mencionarlos a todos. Y Pablo no se le escapó ni uno. ¿Saben por qué? Porque eran colaboradores, eran amigos, eran gente que habían alcanzado para Cristo. Algunos lo mencionan como primicia, amén. Pero muy importante, colaboradores, gentes útiles, que sirvieron, yo siento su presencia, que sirvieron en Roma. Y en esta carta, Pablo se estaba despidiendo de ellos, pero también los estaba recordando y los estaba exaltando. Este capítulo es la despedida del apóstol Pablo y sus recomendaciones finales para los miembros de la iglesia y para las personas que han colaborado con Pablo para cumplir su misión de predicar el evangelio en Roma.
qué honor, ¿no? Que Pablo te haya puesto ahí. Saludamos a Bruno, que participó conmigo en la Liwita, fíjese. Primicia de Liwi, o sea, qué hermoso, ¿no? Imagínate a estas gentes, si alcanzaron a leer, si alcanzaron a escuchar. El apóstol Pablo se estaba mencionando ahí. Si nos damos cuenta, quizá podríamos mencionar a más de unos 30. Pablo menciona a más de 30 personas, demostrando el valor que deben de tener las relaciones personales de trabajo, ¿sí? Con él y con la iglesia, ¿verdad? Porque fueron colaboradores dentro del cuerpo de Cristo, y al reflexionar sobre esto, valdría la pena preguntarnos, ¿cuántos de nosotros ahorita se mencionarían los nombres? Yo puse a Bruno aquí, por ejemplo, de Liwino, que fue de los que participó ahí. Pero cada uno donde hemos estado en las iglesias, hemos aportado, hemos trabajado, ¿sí? Yo sé que este mensaje así no aplica mucho, pero si nos damos cuenta, los que venimos de otros lugares, de otras iglesias, quizá en algunas hasta iglesias de cartón con tarima formamos, y fue un lugar donde se predicó, nomás que el apóstol no nos mencionó, pero... Entonces eso, hermano, no es lo que hacemos, no es para que se nos nombre, pero fíjese el honor que les estaba dando el apóstol Pablo al mencionarlos. Como colaboradores, quizá hay algunas empresas que los llaman así, no los llaman trabajadores, se los llaman colaboradores. Otros los llaman asociados, ¿ya? Pero te dan un lugar importante y eso te hace sentir bien. Amén. Si nos damos cuenta, quizá podríamos mencionar a más de unos cuantos, posiblemente podríamos mencionar o no mencionar a nadie, pero hoy nos podemos preguntar por qué. Porque no hemos desarrollado una relación con nuestros hermanos en Cristo. Yo creo que para que Pablo los hubiera mencionado, era porque tuvo mucho contacto con ellos. Debe haber comido muchas veces con ellos, debe haber estudiado muchas veces con ellos, debe haber compartido muchas cosas con ellos, y a su vez ellos también con él. Las relaciones, hermanos, dentro de la iglesia no son nada más aquí, sino tienen que ir más allá, tiene que mostrarse el amor que hay entre hermanos, estar pendiente de las necesidades del pueblo de Dios, de los hermanos. Y yo me quedo con muy buen agrado de la despedida de los hermanos, porque hubo quien les abrió casa, hubo quien les abrió desayuno, comida, cena, ¿sí? Entonces eso habla del amor que se sienten por la obra de Cristo y por su gente. Amén. Y para nosotros, como cuando hacemos eso, es un gozo. Los que sabemos hacerlo, es un gozo, es una alegría poder servir al pueblo de Dios, hermano. Imagínense estas gentes, ¿qué no harían por Pablo? Prestarle cama, comida, tener a un apóstol, tener un hijo de Dios, tener a un pastor en tu casa y atenderlo, a un siervo de Dios atenderlo. Porque yo creo que lo que hicieron con él. Porque él se iba de un lugar y plantaba una iglesia y se iba a otra y así iba enseñando, que es la misión del apóstol. Plantar iglesias, sentar doctrina. Pero hay gente, Dios pone gente que puedan servirles. Amén. Como cristianos tenemos que recordar que la iglesia no solamente debe ser una comunidad de fe, sino también una comunidad de amor y de armonía para con los demás. No solamente para con los de la iglesia, porque yo puedo hacerles favores a ustedes, porque vienen aquí, porque son parte de, pero si ves tener necesidad a tu hermano de afuera, también tienes que atenderle. Amén. Tenemos que ser una comunidad que refleje el amor y la misericordia de nuestro Dios, no solamente entre los miembros, sino también con la comunidad. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea que si yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, hueco.
Tengo que estar lleno de amor, y cuando está lleno de amor, se desborda el amor. Eso es muy, muy importante. En este capítulo final de despedida, el apóstol Pablo menciona a dos tipos de cristianos sobre los cuales tenemos que reflexionar para tomar lecciones importantes para nuestra vida y para la iglesia en general. Es necesario reconocer e imitar a todos aquellos que sirven con amor a la iglesia en el Señor. Imagínate todos estos que habla aquí el capítulo 16 del 1 al 16. Todos ellos sirvieron. Y reconocer lo que hicieron es algo valioso. Porque quedaron grabados aquí. Y van a pasar generaciones, y esos ya quedaron ahí. Si leemos detenidamente, podemos encontrar varias palabras muy importantes con las cuales el apóstol Pablo se refiere a las personas que formaban parte de la iglesia de Roma, palabras que valen la pena destacar y reconocer en la iglesia de hoy. Analizando el capítulo que leímos, vamos a encontrar que unos fueron primicias, otros fueron colaboradores, otros fueron compañeros de prisiones de él. O sea, los encerraron también junto con él. Porque no todo fue miel sobre hojuelas, hubo que sufrir, hubo que padecer. Había persecución en aquel tiempo, había que esconderse, había que salir huyendo. ¿Por qué? Porque los querían matar. En estos textos se nos dice que habían personas que ayudaron mucho, que eran colaboradores personales de Pablo, que expusieron su vida por el apóstol, que habían puesto su casa al servicio de la iglesia para que predicara la palabra y que trabajaban mucho en el Señor a favor de los hermanos. Hoy vamos a empezar a hacer en este tiempo, mañana se abre, vamos a llamarle la primer célula de aquí de la iglesia. Así estaban ellos, prestando casas, iban, daban la palabra, ¿sí? Compartían el pan en cada lugar que iban. Compartían la palabra, compartían el pan, ¿verdad? Y eso vamos a empezar a hacer también nosotros. Esto no pasa de moda, porque si le funcionó a los 12 que dejó Jesús trabajando, los instruyó, los envió y empezaron a hacer células en casa. ¿Cuántos pasaron aquí el día que estuvimos aquí? 13. Ok, 13 empiezan una célula mañana. Yo espero que allá en Campeche se abra otra célula. En otro lugar de aquí de Loreto, en la Zaragoza, en el centro, se abra otro. Mínimo 4, fueron 13, 4 células. Y empiecen a fructificar y empiecen a multiplicar el pan y traigan almas a Cristo. Cada uno debemos de preguntarnos, ¿dirían las mismas palabras al referirse de nosotros? Y tenemos que entender que no podemos excusarnos diciendo, no es que no sabemos qué hacer, o no hay nada que hacer, hay mucho que hacer. Amén. Mateo 9:37 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Son pocas las iglesias que tienen célula. Son pocos los que van predicando la palabra. Los que dicen, pastor, nos vamos a juntar los varones y vamos a abrir una célula con varones. ¿Sabe que la iglesia esta nació con una célula de varones? Allá en casa de Silvia. El hermano Güero y Luis y Chicho, fue los que empezamos ahí. Y a la semana se empezó a llegar más gente, entonces ya se integraron las mujeres. Y estuvimos 1 año y medio como célula, y de ahí nació la manada pequeña. La palabra de Dios, hermano, nos dice que debemos de reconocer e imitar a aquellos que sirven con amor al Señor. Un día llegaron aquí y nos preguntaron que cómo lo habíamos hecho. Y le dijo mi esposa cómo lo habíamos hecho. Pero es más fácil brincar el camino que hacer brecha. A veces se quiere mejor andar por camino andado que hacer brecha, que picar piedra. Y es mejor ir poco a poco. Porque cuando tú haces el camino, sabes cómo va el camino. Amén.
Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay un ejemplo a seguir, es una iglesia que nació en una célula. Se empezó en una célula. ¿Y dónde vamos ahorita ya con 2 iglesias? Y con célula en la Insurgentes y con célula en La Paz. Y Dios, ¿a dónde nos lleva más? Como cristianos, hermanos, tenemos que comprender para poner nuestra vida al servicio de Dios, así como otros cristianos ya lo hicieron. Tenemos que entender primero cuál es la visión para poder hacerlo. Porque si no lo entendemos, vamos a querer correr. Y no es correr, es caminar, es dar pasito. Tenemos que comprender que servir al Señor es una respuesta de agradecimiento por la misericordia recibida. Servir al Señor no es una obligación, es una respuesta a la misericordia que Dios tuvo con nosotros. En agradecimiento vamos a hacer las cosas, no esperando nada a cambio. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no sea una carga, hermano, que no sea un peso, que no sea un lastre, ¿sí? Que sea voluntariamente hacerlo. Porque cuando te goces haciendo las cosas de Dios, no te va a pesar, aunque lo hagas todos los días como nosotros. A veces vienes cansado, a veces vienes fatigado, pero empieza la alabanza, empieza el servicio, empieza la célula, empieza la palabra y adiós cansancio. Se renuevan las fuerzas. Porque puedes estar tirado todo el día en cama y estás cansado, estás tirado en la cama. No hay descanso, porque eres el que da el descanso. Es importante comprender que servir al Señor no solamente significa formar parte de un ministerio en la iglesia. Servimos a nuestro Dios por medio de nuestro prójimo necesitado, por medio de nuestra familia, atendiendo a nuestros padres y compartiendo el evangelio en todo lugar. Cuando tú le das al que tiene necesidad. Hablaba el Liwi el domingo que compartía este tema. Cómo Dios ha puesto en el corazón de mi esposa unos niños que vinieron aquí cuando se dieron los dulces, el evento de los dulces del apóstol Arturo Redondo. Llegaron unos niños y uno de ellos traía un pantaloncito amarrado con un pedacito de mecate ahí Y hemos estado compartiendo, porque me dice, voy a buscarle, le digo, ¿por qué no nosotros mismos le buscamos ropa? Le buscamos, pregúntale las tallas, pregúntale, y nosotros mismos lo hacemos. Y ahorita en Ligüía una persona dijo que ella se quería hacer cargo de, 2 personas se quisieron de un regalo, así mi esposa les va a hacer un desayuno el 24 y así, cosas, porque eso es bueno, hermano. No sabemos si van a venir a la iglesia, pero eso es hacerlo. ¿Y cuánta gente hay que en ese día no van a estrenar? Ni siquiera una ropa usada. Y quien quiera hacerlo puede acercarse. Tenemos las tallas de tenis, de zapato, de pantalón, de chamarrita. Y puede hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es agradable a Dios. Ahorita vas a ver por qué. Amén. Mateo 25, 34 al 40 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te recubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tiramos ropa? ¿O cuántas veces no le damos la importancia? Ahí los tenemos arrumbados en las casas, ¿sí?
ocupando un lugar, ropa que ya no vamos a utilizar. Cuando hay lugares donde realmente necesitan. Porque el trabajo del campo, porque el trabajo del mar es desgastante para la ropa, entonces no se puede estar metiendo ropa buena, entonces una ropa usada le puede servir y a veces la tenemos ahí. Ahorita tenemos unas bolsas ahí que vamos a llevar a las comunidades o a las rancherías donde se ocupe, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hermano, verdaderamente mostrar el amor a Dios. Y si no solamente con eso, si tienen la manera de hacerlo con algo nuevo, igual también. Y Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermano, ¿cuánta gente hay que ya se olvidaron de sus papás, de sus mamás? Que viven a una casa o dos casas de ellos y no les visitan en la semana. Mucho menos dicen, ahí va una cartera de huevo. O mucho menos ahí va una harina para que hagan la tortilla. ¿Verdad? O familiares que los vemos pasar, que porque traen un problema de alcoholismo o X, ya los denigramos. Jesús no hace excepción de personas, hermano. Jesús no hace excepción de personas. Todos son bienvenidos. Amén. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, no pierda el tiempo platicando cosas que no edifican. Comparta la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Donde pueda. No sabemos qué tiempo estamos. En qué parte de la vida vamos. En qué tiempo vamos. Aproveche el tiempo. Hay veces que se pierden horas con pláticas vanas. Que no edifican. 5 minutos que le comparta. 10 minutos que le comparta a una familia. Edifíquense ustedes mismos en su casa. Con un discipulado, con alabanzas, con palabra. Cuando no tiene nada que hacer uno, el día es muy largo. Un café, unas galletas y sobre la mesa, un estudio. ¿Sí? Tenemos que reconocer, cuidarnos y apartarnos de los que causan división en la iglesia. Romanos 16, versos 17 y 18 dice, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Dios Jesucristo, sino a sus propios vientres y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermano, tenemos que caminar en lo mismo. No podemos estar en diferentes doctrinas. No vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que ser de una sola pieza. Al final de la epístola, en su despedida, Pablo también hace un llamado a la iglesia en Roma a tener cuidado con las personas que causan división y que ponen tropiezo a la doctrina. La palabra de Dios no tiene sombra de variación. Así es. Cualquier cosa que le quieran discutir, vayan a la palabra. Y la misma palabra les va a dar la razón. En este punto, hermano, es muy importante, pues lo hemos dicho anteriormente, el deseo de nuestro Dios es que la iglesia tenga unidad, que tengamos un corazón unánime, que permanezca siempre el amor fraternal, no fingido. Visítense para edificarse. Yo les decía ya en la otra iglesia, ¿cuántos de ustedes se visitan y se voltearon a ver y ninguno se visitaba? A veces ni con el vecino. ¿Cómo se van a enterar de que hay evento? ¿Cómo se van a enterar de que ahí está pasando algo en la iglesia?
Si yo vengo aquí, me cierro en mi casa y no me muevo, entonces nosotros, hermano, somos el templo del Espíritu Santo, somos el arca, somos portadores de su gloria. Usted sabe que está un enfermo, visítelo. Usted sabe que hay un problema, vaya y hable la palabra. Si es en el matrimonio, si es en los hijos, si es en la familia. La palabra de Dios es medicina. Pero si no llevamos, si no somos portadores de la palabra de Dios, si no somos portadores de su gloria, no se va a manifestar la gloria de Dios. Porque somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra, somos los representantes de Cristo. Por eso es muy importante el testimonio, hermano. Que vean a Cristo en mí, que vean a Cristo en cada uno de nosotros. Cuidemos lo que vamos a hablar. Hay muchas cosas que no nos figuran a nuestro propio entendimiento, pero seamos nosotros prudentes si no es en nuestra casa. Con cordura. ¿Sí? Lo que es la palabra, de tal manera que se predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo y que no se deje de pasar. Y si alguien tiene una doctrina diferente, respete. No quiera contender. Y apártese de esa persona porque te va a llevar por el mal camino. Te va a convencer con comiditas, con regalitos. Y le vas a tener que escuchar porque te está invitando a desayunar, a comer, a cenar y quizás hasta a dormir. Eso es muy importante, hermano, ¿sí? Que el amor fraternal se manifieste en nosotros. Vénganse a comer unos chilaquiles. Vénganse a comer un pollito. Unas albóndigas de sierra. Un cevichito. ¿Ah? Y platicar de la palabra. El sábado vamos a hacer algo ahí en Liwi, ahí los que quieran estar ahí van para allá. Yo les digo, no les puedo decir porque está ahí puesta el Van a empezar allá como la fiesta de Nazaret. Aleluya, hermano. Entonces nosotros, hermano, tiene que ser un amor fraternal, no fingido. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Que no sea de dientes para afuera, sino de corazón. ¿Verdad? Salúdese, abrácelo. Y si tiene algo, dígale, perdóname. Te ofendí, perdóname. La llave maestra, el perdón. Y se rompe. Amén. Es por eso, hermano, que la palabra de Dios nos hace un llamado a fijarnos bien en aquellas personas que causan división. En la palabra de Dios podemos encontrar algunas características de lo que causan división en las iglesias para que podamos reconocer y apartarnos de ellos. Apartarnos, no seguir con ellos. No vamos a pelearnos con ellos, pero apartarnos, ¿sí? Los que se congregan para lo peor, para dividir, para criticar, para juzgar, para levantar contienda. Primera de Corintios 11, del 17 al 19. Primera de Corintios 11, del 17 al 19. Amén. Pero anunciaros esto que sigue. Pero anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigan que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En el 18 al final dice ahí, y en parte lo creo. Porque él sabía que había broncas. Él sabe, el pastor sabe cuando hay broncas entre la iglesia. ¿Sí? Entonces nos hace un llamado, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va haciendo una contienda, se levantan, se juzga, se critica. Y eso no es agradable a Dios, eso divide. Amén. Los que no quieren poner su vida al servicio del reino de Dios y desaniman a los que sí lo quieren hacer. Mateo 23:13. ¿Qué dice? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque erráis en el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras
ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Siempre le estorbas al que sí quiere entrar. Pues. No entras tú, pero le estorbas al que sí quiere. No vayas. Mira, mejor vete conmigo al fútbol. Pling. Pling. Bueno, era un ejemplo, ¿eh? Era un ejemplo. O los que tienen trabajo, doble trabajo, igual así también. Es por eso que hay en la palabra de Dios, nos hace un llamado a cada uno de nosotros, hermanos. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. O sea, que esté o no esté, que vaya o que no vaya, pero quiero oír cosas buenas de ustedes, que siguen trabajando y que siguen unidos, ¿sí? Y que no andan agarrados del chongo, que no está la crítica, que no está la murmuración. Porque eso pasa, muchas veces sale el ministro y ya, oh, no, pues no van a estar aquí, no, se pintan. El Espíritu Santo aquí queda y la palabra de Dios se sigue predicando. Amén. Aleluya. Para cerrar este estudio, hermano, de la carta de los Romanos, podemos decir todos unánimes, el versículo de Romanos 16:27. Amén. 16:27, todos juntos. 1, 2, 3. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante de Jesucristo para siempre. Amén. ¿Sí? Al único y sabio Dios sea la gloria de Jesucristo para siempre. Amén. O sea, no es gloria para nosotros el hacer, el colaborar, el participar, hermano. ¿Sí? En la construcción, en la pintura, en la puesta de un piso. ¿Sí? Eso es bueno. En la limpieza del templo. Todo es válido. ¿Sí? También así como servir a los de afuera, como servir a los de adentro. ¿Sí? Y la gloria es para Dios, no es para el hombre. Amén. Dios los bendiga.